En el programa, Veto a Saber, Beto Ortiz trató la reciente captura de Iván Quispe Palomino, quien fue presentado como el número 2 de Sendero Luminoso. Sin embargo, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, se enfrenta a críticas, ya que la detención resultó ser un error. Quispe no tenía requisitorias vigentes y no pertenece a la organización terrorista, lo que hace que el anuncio del ministro pierda credibilidad. Supuesta captura del número 2 de Sendero Luminoso ha dado muchísimo que hablar, porque resulta que el número 2 de Sendero Luminoso no tenía requisitoria y no pertenece a Sendero Luminoso y es todo un gran papelón. El ministro Santibáñez se ha vuelto un experto en este tipo de psicosociales fallidos y vamos a ver lo que anunció con bombos y platillos y que resultó siendo, una vez más, un gran papelón. Es para mí sumamente importante informarle a todo el Perú que la Policía Nacional acaba de capturar a Iván Quispe Palomino, segundo mando del Partido Comunista del Perú, anteriormente denominado Sendero Luminoso. Ortiz continuó su análisis, señalando que la detención fue comunicada como un gran triunfo policial, pero pronto se vio que era un malentendido. A medida que se revelaba la información, se hacía evidente que Quispe era un terrorista arrepentido que había estado en libertad desde 2013. Este error de la Policía Nacional plantea dudas sobre la efectividad del ministro y su gestión ante la opinión pública. Ha sido detenido en un operativo Génesis. ¿En qué circunstancia fue la detención? ¿Dónde ocurrió ello? Las circunstancias justamente del hecho es que se estaba desarrollando el operativo Génesis en San Juan del Lurigancho y a razón justamente de los controles de identidad en la estación Los Jardines de la línea 1 de San Juan del Lurigancho fue interceptado y reconocido por nuestro personal policial. Inmediatamente ha sido reducido y hemos capturado al mando número 2 de Sendero Luminoso. Bueno, hemos capturado, hemos reducido el número 2 de Sendero Luminoso. La verdad es que con el correr de las horas, este globo de gas desesperado que ha lanzado el ministro probablemente más desastroso que hemos tenido en esta cartera, poco a poco se empezó a saber la verdad. Y la verdad es que el señor es un terrorista arrepentido. Hace mucho tiempo que no tiene requisitorias, hace mucho tiempo que está en libertad. Desde el año 2013 no tiene... La situación se convierte en otro desafío para el ministro Santibáñez en su labor de garantizar la seguridad pública. Ortiz enfatiza la necesidad de un liderazgo más efectivo en el Ministerio del Interior, ya que este tipo de malentendidos solo afectan la confianza de los ciudadanos en las autoridades. La incredulidad de la población ante estos anuncios puede generar un ambiente de inseguridad y desconfianza que es importante evitar. Vigentes y la verdad es que es una vergüenza. El experto en estos temas de narcotráfico y terrorismo en la región de Ibraim, el señor Pedro Yaranga, lo explica mejor. No tuvo ningún cargo y se ha retirado, digamos, más o menos desde el 2012 junto a su hermana Melania Quispe Palomino. En Veto a Saber, Beto Ortiz mostró documentos que revelan que Iván Quispe Palomino, presentado como el número 2 de Sendero Luminoso, tenía una requisitoria desde 2013. Sin embargo, Ortiz aclaró que el supuesto detenido no tenía requisitorias vigentes, lo que generó una gran confusión. El ministro Santibáñez, en su afán por destacar, parece haber sido víctima de un malentendido. De la última requisitoria, que corresponde al año 2013. Si alguna cámara me pudiera ayudar, podríamos ver que dice nombre completo: Quispe Palomino Iván, lugar de nacimiento Ayacucho, Cangallo, Chuschi. Número de DNI 07855761. Y más abajo veremos tipo de requisitoria: captura, delito de terrorismo, año 2013. Entonces, de verdad, es una tremenda confusión que podría tener que ver quizás con una homonimia, quizás. Ortiz también resaltó cómo el anuncio se basó en información errónea y exagerada, probablemente impulsada por una homonimia. Un tuit del portal La Lupa confirmó la confusión, señalando que, al pasar el DNI de Quispe Palomino por el sistema judicial, este no presentaba requisitorias activas. Este episodio terminó siendo un error que dejó mal parado al ministro del Interior. Esta presentación espectacular de un Iván Quispe Palomino que no es ningún número 2 de Sendero Luminoso. En un tuit del portal La Lupa dice lo siguiente: confusión total. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, se mostró como héroe con la captura de Iván Quispe Palomino por tener requisitoria por terrorismo, pero al pasar su DNI por el sistema del Poder Judicial, este Iván no tiene requisitoria. Entonces, ¿cuál es el origen de esta comedia de equivocaciones? Después de haber escuchado la opinión de Pedro Yaranga,
Beto Ortiz criticó las declaraciones del ministro Juan José Santibáñez y del primer ministro Gustavo Adriancén, quienes resaltaron la captura de Iván Quispe Palomino en San Juan del Lurigancho, un distrito en estado de emergencia. Ortiz señaló que intentaron exagerar los logros del plan Amanecer Seguro en medio de una creciente inseguridad en Lima, evidenciando la desesperación por mostrar resultados. Salió a declarar que la captura además ha ocurrido en San Juan del Lurigancho, que es un distrito que tiene estado de emergencia, lo cual demuestra que el plan Amanecer Seguro está teniendo un enorme éxito. ¿Verdad? Es penoso, ¿no? Es realmente para llorar, porque él ha tratado de añadirle un elemento más, que esta supuesta captura ha ocurrido en San Juan del Lurigancho, lo cual hace más importante todavía este operativo. Lo cierto es que están tan desesperados por salir a mostrar algún logro, mientras en la ciudad de Lima y en el resto del Perú se asesina personas todos los días a balazos como si fuera esto el lejano oeste. Y él ha dicho que el delincuente ha sido capturado en San Juan del Lurigancho como parte del plan Amanecer Seguro. Escuche. Lo que ha significado la captura. Beto Ortiz analizó la confusión en torno a la captura de Iván Quispe Palomino, presentado erróneamente como el número 2 de Sendero Luminoso. Ortiz destacó que, en realidad, Sendero Luminoso tiene una estructura más compleja y no se puede identificar a Quispe de esta manera. La falta de claridad sobre su papel y la confusión con los números de identificación generan dudas sobre la credibilidad del operativo. Parece que no exagero cuando digo comedia de errores, porque hay varios errores. Primero, decir que es el número 2 de Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Luminoso como tal tiene un número 1 y un número 2. ¿Quiénes son? El señor capturado es el número 2, efectivamente, o sea, vendría a ser el sucesor de quién. De Osman Morote, de Lenny Parraguirre. Me parece que no está clara esa información. Y en cuanto a la identificación de Iván Quispe Palomino, veo que algunos colegas están citando una presunta confusión entre los números de documento y... Además, Ortiz explicó que la identificación de Quispe está rodeada de errores, especialmente en el manejo de su número de DNI. Reveló que, al buscar información en el sistema policial, se utilizó un código único de identificación que no corresponde al DNI de Quispe, lo que contribuyó a la confusión. A pesar de los intentos de algunos colegas por justificar el error, Ortiz enfatiza que es crucial no mezclar los códigos y mantener la información clara para evitar malentendidos. Nuevamente necesito el auxilio de la cámara aquí a mi derecha. Sucede que cuando un policía hace la búsqueda, tiene un código único de identificación. Es decir, es el código con el cual él ingresa al sistema. Por eso es que acá se han tachado algunos dígitos, pero esto no es el DNI de Quispe Palomino. Este código único de identificación es el número con el cual el policía ingresa al sistema para extraer la información. Entonces algunos están diciendo, es un error porque ese no es el número de DNI, ¿no? Y el número de DNI de Quispe Palomino es otro. Sí, pues, pero ese no es, ¿no? El número de Quispe Palomino, el número de DNI es 07. ¿Qué opinas de este papelón cometido por el ministro? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no olviden seguirnos para más información. Nos vemos en el próximo video.